Hola, soy Ramón Flores. Trataremos hoy sobre el tema de insuficiencia mitral. Tenemos en primer término la definición. Insuficiencia mitral implica la incompetencia de la válvula mitral. Incompetencia que es el resultado de cambios, sean funcionales o sean orgánicos, en dicha válvula. Esta incompetencia mitral ocasiona que la válvula no cierre adecuadamente y permita el reflujo de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Hay varios mecanismos que podrían explicar esta incompetencia mitral, entre los cuales tenemos la dilatación del anillo valvular, o que hay una rotura o disfunción de los velos de dicha válvula o del aparato subvalvular. Hablemos sobre la etiología. A diferencia de la estenosis mitral, en la que predomina el sexo femenino, aquí en la insuficiencia mitral va a predominar el sexo masculino. Entre las causas más frecuentes tenemos la secuela de fiebre reumática. Esto va a ocasionar cambios en la válvula como retracción de los velos y de las cuerdas tendinosas. Aquí es importante, como ya ha sido mencionado anteriormente, la anamnesis. La historia de artritis o poliartritis migratoria en la infancia o de faringoamigdalitis a repetición, para poder establecer el diagnóstico como antecedente de fiebre reumática y considerar esta etiología como causa de la lesión valvular mitral. También tenemos en casos de degeneración mixomatosa, que va a ocasionar prolapso de la válvula mitral o ruptura de las cuerdas tendíneas o tendinosas. La lesión isquémica, la cardiopatía isquémica, también puede producir, sobre todo cuando se trata de un evento agudo, ruptura o disfunción del músculo papilar. Y en ese caso podemos encontrar un soplo de insuficiencia mitral, soplo sistólico o lo sistólico de reciente inicio. Existen otras causas también, y esta en el contexto de paciente que tiene fiebre y soplo de reciente inicio. Estamos hablando de endocarditis infecciosa. También la dilatación del anillo mitral. Esto puede ser de etiología isquémica o también asociado a las miocardiopatías idiopáticas. Expliquemos ahora la fisiopatología. ¿Qué va a suceder debido a esta incompetencia de la válvula mitral? Observamos, según indica la flecha, que va a haber un reflujo de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Por lo tanto, va a haber un incremento de la precarga de la aurícula izquierda. Y esto va a ocasionar mayor pasaje de sangre hacia el ventrículo izquierdo. En primer término va a haber una sobrecarga de la aurícula izquierda. Esto va a ocasionar una hipertrofia excéntrica si es que persiste durante el tiempo. Como decía, el incremento de la precarga de la aurícula izquierda va a ocasionar mayor pasaje de sangre hacia el ventrículo izquierdo, incrementando también la precarga diastólica de este ventrículo, el cual se va a ir dilatando en forma progresiva. Eso es lo segundo. Dilatación progresiva con incremento de las presiones en sístole y en diástole del ventrículo izquierdo. Ya tenemos dos cambios hemodinámicos. Uno, aumento de presiones y dilatación de la aurícula izquierda. Esto va a llegar, en segundo lugar, a incremento de la presión y dilatación del ventrículo izquierdo, con una sobrecarga de volumen.
Este incremento, esta dilatación de la aurícula izquierda va a repercutir sobre las ondas del pulso. Ustedes saben que el pulso, como ha sido mencionado anteriormente, tiene 3 ondas positivas y 2 ondas negativas. Tenemos en primer lugar la onda A, que corresponde a la contracción auricular. La onda C, positiva también, que coincide con el pulso carotídeo. Luego la primera onda negativa, que es la onda X, que corresponde a la relajación de la aurícula. Después tenemos a otra onda positiva, la V, que está relacionada al llenado auricular. Y finalmente, la última onda negativa, la onda Y. Cuando se incrementa la precarga de la aurícula izquierda, ¿cuál de estas ondas se va a incrementar? Es la onda de llenado auricular, la onda que corresponde a la letra V. Esa onda se va a incrementar, va a ser prominente. Además, tan igual como la estenosis mitral, también estos incrementos de las presiones, tanto en la aurícula izquierda como en el ventrículo izquierdo, van a progresar hacia atrás, dando lugar a un incremento retrógrado de presiones, siguiendo la secuencia ya anteriormente mencionada en la clase de estenosis mitral. Va a haber un incremento de las presiones en el lecho venocapilar, que corresponde al incremento de la presión capilar pulmonar en cuña. Esto a su vez va a originar hipertensión pulmonar para mantener el flujo de sangre de derecha a izquierda. Finalmente va a repercutir sobre el corazón derecho, primero sobre el ventrículo derecho y después sobre la aurícula derecha, hipertrofiándolos, dilatándolos e incrementando sus presiones. Pasemos ahora a los síntomas de insuficiencia mitral. En primer término tenemos síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda. Hay disnea progresiva, disnea paroxística nocturna, intolerancia al decúbito, ortopnia. Todo esto, la fisiopatología es muy parecida a la estenosis mitral. Palpitaciones, y las palpitaciones tienen mucho que ver con la dilatación del ventrículo izquierdo, lo cual no se presenta en estenosis mitral. Por lo tanto, no hay en estenosis mitral palpitaciones a no ser que ya tenga fibrilación auricular. También otro síntoma es la fatiga. Y también los síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, que los vamos a mencionar. La disnea. La disnea, tan igual como se presenta en estenosis mitral, se debe al incremento de la presión capilar pulmonar en cuña, que va a originar salida de líquido de los capilares, produciendo edema a nivel de la pared alveolar y edema en el intersticio pulmonar. Esto altera la normal difusión de gases como el oxígeno y CO2 y va a dar lugar a disnea. Disnea de tipo oxigenatorio. Palpitaciones se deben a la dilatación del ventrículo izquierdo. Esta dilatación, que como ya ha sido mencionado, es porque al regurgitar la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, incrementa la precarga de la aurícula izquierda y luego va a pasar mayor sangre al ventrículo izquierdo, incrementando la precarga del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, al dilatarse el ventrículo izquierdo, va a originar las palpitaciones. La fatiga es un síntoma de insuficiencia cardíaca izquierda también, por una disminución del gasto cardíaco, de tal forma que el requerimiento de oxígeno, el requerimiento del flujo sanguíneo de los diferentes órganos de la economía no va a ser satisfecho porque el gasto cardíaco está disminuido. Por último, síntomas de insuficiencia cardíaca derecha. Síntomas que son el resultado de un edema periférico, como ya también ha sido mencionado, pero lo vuelvo a recalcar. El paciente presenta náuseas y vómitos debido al edema de la mucosa gástrica. El paciente puede presentar también diarrea crónica debido al edema de la mucosa del intestino, que puede llevar incluso a un síndrome de mala absorción. Y por último,
el paciente se queja de dolor en el hipocondrio derecho. Este dolor se debe a la distensión de la cápsula de Gleason, producto de la hepatomegalia. Y la hepatomegalia debido a la congestión hepática crónica como un producto de la insuficiencia cardíaca derecha, como un producto del edema periférico. ¿Cuáles serán los signos? Ya hemos visto los síntomas de insuficiencia mitral, ahora los signos. Cuando tomamos el pulso a un paciente con insuficiencia mitral, voy a encontrar que es un pulso pequeño, pequeño por la disminución del gasto cardíaco. Es un pulso pequeño, pero ya no de forma normal, como tiene la estenosis mitral, un pulso parvus, sino aquí es un pulso pequeño, pero que tiene alterada su forma. ¿Y por qué tiene alterada su forma? Porque la alteración está antes de la bomba, que es el ventrículo izquierdo. La alteración está, perdón, después de la bomba, porque va a haber un incremento de las presiones, incremento y dilatación, una sobrecarga de tipo sistólico. Mientras que en estenosis mitral la lesión está antes de la bomba, el ventrículo izquierdo, o en todo caso no implica compromiso de la bomba del ventrículo izquierdo, el pulso será pequeño pero normal. Pero en la insuficiencia mitral, como implica alteración de la bomba, que es el ventrículo izquierdo, sí va a presentar este tipo de alteración del pulso en cuanto a su forma. El pulso es conocido como pequeño Iseler o pequeño en martillo de agua. Es un pulso saltón pequeñito, en todo caso. Luego voy a examinar en el precordio. En el precordio el choque de punta sí va a estar desplazado hacia la izquierda y hacia abajo. ¿Por qué? Porque ya hay dilatación del ventrículo izquierdo. Ustedes saben que normalmente el choque de punta se debe encontrar, si es que se encuentra, entre el cuarto o quinto espacio intercostal por dentro de la línea media clavicular. Eso es lo normal. Pero aquí va a estar desplazado hacia la izquierda y hacia abajo, indicándonos que hay dilatación del ventrículo izquierdo. Luego, al ocultar los ruidos cardíacos, voy a encontrar que el primer ruido está disminuido, a diferencia de estenosis mitral donde el primer ruido está incrementado. Si busco ruidos agregados diastólicos, he de esperar encontrar tercer ruido, ritmo de galope ventricular. Ya sabemos que hemos repasado en varias oportunidades que el tercer ruido se debe a el incremento de la fase de llenado rápido auriculoventricular, debido a la gran diferencia de gradiente de presiones. Mientras que el cuarto ruido es originado por el incremento de la contracción auricular. En el caso de insuficiencia mitral hay una gran diferencia de presiones entre la aurícula y el ventrículo, lo cual va a originar el tercer ruido. ¿Cómo es el soplo? Están viendo ahí el diagrama, la representación gráfica del soplo en insuficiencia mitral. Es un soplo que llena completamente la sístole, que va desde el primer ruido hasta el segundo ruido, en forma de barra. Este soplo es holosistólico. Es un soplo de regurgitación, debido a que la sangre regurgita del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. ¿Cómo será el tono de ese soplo? Es un tono agudo. ¿Cómo será el timbre? Es un timbre aspirativo, incluso en chorro de vapor de agua, un sonido bastante agudo. ¿Por qué el soplo de insuficiencia mitral es agudo y el soplo de estenosis mitral es grave? Lo vuelvo a explicar. Porque en insuficiencia mitral el soplo está pasando de una cámara de mayor, la sangre está pasando de una cámara de mayor presión, como es el ventrículo izquierdo, a una cámara de menor presión, como es la aurícula izquierda. Por lo tanto, hay mayor vibración y el sonido es agudo. En cambio, en estenosis mitral, la sangre pasa de una cámara de menor presión, como es la aurícula izquierda, a
a una cámara de mayor presión como el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, la vibración será menor y el sonido será grave. Esa es la explicación. Conclusión, ¿qué destaca y qué es lo que podría encontrar un caso clínico? El pulso pequeño y Zeller es de insuficiencia mitral. En el precordio, choque de punta desplazado. Primer ruido disminuido. Ritmo de galope ventricular por la presencia del tercer ruido. Soplo sistólico, holosistólico, agudo, aspirativo y en chorro de vapor de agua. Todo eso corresponde a lo que vamos a encontrar en el precordio en pacientes con insuficiencia mitral. Analicemos este caso clínico. Una mujer de 24 años, mujer joven, acude a emergencia por disnea y palpitaciones. Se le toma el pulso y se encuentra un pulso pequeño Zeller. En el precordio un soplo sistólico, de timbre como chorro de vapor de agua. No mencionan aquí si es mesosistólico, si es holosistólico, pero si leo que el timbre es como chorro de vapor de agua, ya sé que se trata de un soplo holosistólico y un soplo de regurgitación. No nos están preguntando cuál es el diagnóstico más probable, sino cuál de las alternativas, considerando que ya sabemos cuál es el diagnóstico, cuál de las alternativas es incorrecta. ¿Cuál es el diagnóstico? Si tenemos un soplo en el precordio sistólico del timbre mencionado, se trata de insuficiencia mitral o insuficiencia tricuspide. Es un soplo de estas características. ¿Qué es lo que presenta el paciente? Disnea y palpitaciones. Por los síntomas que hablan de insuficiencia cardíaca izquierda. Ya no se trata de insuficiencia tricuspide. Estamos frente a un cuadro de insuficiencia mitral. Por la edad de la paciente, no mencionan de dónde es, pero por la edad y suponiendo que se trata de un caso de nuestro medio, la causa más frecuente es la secuela de fiebre reumática. Empecemos a analizar cada una de las preguntas, de las alternativas. El primer ruido cardíaco está disminuido. Sí, es lo que se encuentra en insuficiencia mitral. Se puede encontrar el tercer ruido cardíaco. Se espera encontrar el tercer ruido cardíaco, galope ventricular. Puede ocultarse un chasquido de apertura. Esto no vamos a encontrar en insuficiencia mitral. Esto vamos a encontrar en estenosis mitral porque la válvula genera un ruido. La válvula estenosada genera un ruido antes de el momento de su apertura. D. El choque de punta está desplazado hacia la izquierda. Es verdadero. El soplo es holosistólico. ¿Sí? Es un soplo holosistólico de regurgitación en chorro de vapor de agua. La alternativa incorrecta es, por lo tanto, puede ocultarse un chasquido de apertura que corresponde a estenosis mitral. Una vez que hacemos nuestro diagnóstico, que hemos hecho nuestro diagnóstico clínico de la lesión valvular mitral de insuficiencia mitral, pedimos estudio de imágenes y que incluye también electrocardiograma. En cuanto a la placa de tórax, lo primero que debo observar, analizar, es el índice cardiotorácico, que va a estar incrementado. Va a haber cardiomegalia. Segundo, me fijo en el contorno izquierdo, en el borde izquierdo del mediastino, y en el arco inferior, que va a estar dilatado, que corresponde a una dilatación del ventrículo izquierdo como señala la flecha. Le pido el electrocardiograma para documentar la hipertrofia del ventrículo izquierdo. El eje va a estar desviado hacia la izquierda, es decir, va a ser más negativo que menos 30. Viendo este electrocardiograma de esta persona, D1 es positivo, le pongo el vector
en el sentido correspondiente. ABF es negativo, el vector va hacia arriba. El eje del QRS se encuentra entre 0 y menos 90 grados. El eje puede estar en ABL o cerca de ABL, que es menos 30. El eje puede estar en D3 o cerca de D3, que es menos 60. ¿Cómo saberlo? Tenemos que buscar la isobifásica, el complejo isobifásico en cualquiera de las perpendiculares de las derivaciones mencionadas. Primero, ABL. Su perpendicular es de D2. Busquemos en D2 la isobifásica. Estamos observando D2 es más negativo que positivo. La perpendicular de D3 es ABR. Busquemos la isobifásica en ABR. Y vemos que ABR es casi isobifásico, un poquito más negativo. Si este fuera el caso, si exactamente ABR fuera isobifásico, su perpendicular D3, ahí estaría el eje, como está señalando la flecha verde. Y el eje estaría en menos 60 grados. Si es que consideramos que ABR es isobifásico. Luego buscamos los criterios más frecuentes, los criterios más sensibles de hipertrofia ventrículo izquierdo en el electrocardiograma. Si evaluamos las derivaciones de miembros, las derivaciones estándar, buscamos este criterio. R en D1 más S en D3 mayor o igual a 25. Y si sumamos aquí, sobrado, tenemos más de 25 milímetros, se cumple este criterio. También de IAPA les menciono otro criterio, que es ABL, la R en ABL mayor de 11 milímetros, sobrado, también se cumple ese criterio. En este caso, en este electrocardiograma. En las derivaciones precordiales tenemos al Sokolov, el famoso índice de Sokolov. R en B5, B6 más S en B1 mayor de 35, en este caso es positivo. Y el Sokolov modificado, R en B5, B6 más S en B1 o B2 mayor de 35 milímetros, que también en este caso es positivo. De todos estos criterios para hipertrofia ventricular izquierda, ¿cuál es el más frecuente? ¿Cuál es el más sensible? Es el índice de Sokolov. Además, tenemos que buscar sobrecarga, sobrecarga sistólica, sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo. ¿Cuáles son los criterios de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo? Esa sobrecarga de presión. Son ondas T negativas, asimétricas e infradesnivel del ST. ¿En qué cara? Izquierda. B5, B6, D1, ABL. ¿Cuáles son los criterios de sobrecarga diastólica? Ondas T altas, asimétricas. Ese es el criterio de sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo. B5, B6, D1, ABL. En el caso del electrocardiograma estamos observando ondas T negativas, asimétricas en B5, B6, lo cual nos indica que estamos frente a una sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo, una sobrecarga de presión. Después tenemos que documentar el crecimiento de la aurícula izquierda. Para eso evaluamos primero la morfología de la onda P en D2. Normalmente la onda P es redondita, un poco puntiaguda. En este caso vamos a encontrar un patrón diferente. Es el patrón de la onda P bimodal, o más conocida como la onda P en lomo de camello. Y la duración en el eje horizontal va a ser mayor de 3 cuadraditos, mayor de 0,12 segundos. Y en B1, donde normalmente la onda P es isobifásica. ¿Y por qué es isobifásica? ¿Por qué? Porque es perpendicular al eje de activación de la onda P. En este caso, cuando hay hipertrofia auricular izquierda, ya no va a ser isobifásica la onda P en B1, va a ser más negativa que positiva. Y ahí hablamos de una onda P más menos menos, lo cual significa que es más negativa.
Tienen ahí su radiografía. Luego de ver el arco inferior del borde izquierdo del mediastino, que va a indicarme si hay dilatación del ventrículo izquierdo, tengo que ver cómo está el arco medio de ese borde izquierdo del mediastino. Ahí espero encontrar dilatación del arco medio. Y una dilatación en dos porciones que semeja a un número 3. La primera porción me estará indicando que hay dilatación de la arteria pulmonar, que hay hipertensión pulmonar, mientras que la segunda porción dilatada me va a indicar dilatación de la aurícula izquierda y semeja un 3. En cuanto a los criterios de hipertrofia ventricular derecha, que también ya lo hemos visto cuando hicimos estenosis aórtica, por ejemplo, o insuficiencia aórtica, los volvemos a repasar. El eje va a estar desviado hacia la derecha. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser más positivo que más 100 grados. Y la onda R en B1 y B2, las ondas R van a ser altas. El criterio en sí es R sobre S en B1 mayor de 1 o R en B1 mayor de 7 milímetros. Esos son los criterios de hipertrofia ventrículo derecho. También en el lado izquierdo, en B5, B6, la relación R sobre S va a ser menor de 1. Tenemos aquí la radiografía, donde vamos a ver ahora el borde derecho del mediastino, que se divide en dos arcos, el arco superior y el arco inferior. En este caso nos interesa el arco inferior, porque corresponde a la aurícula derecha. Y aquí esperamos que la aurícula derecha esté dilatada, que el arco inferior del borde derecho esté dilatado.